ya como bien había comentado la presentadora, debemos tener en cuenta todos los aspectos de la salud mental, tanto a nivel médico como del estudiantado. Es por esto que hago esta introducción, me voy a permitir leerla tal cual, donde habla de que la salud mental ha puesto en evidencia, más que ninguna otra rama de la medicina, el papel que desempeñan las relaciones humanas como su mejor instrumento terapéutico. De ahí fluye su responsabilidad formativa y su importancia creciente en la formación de los médicos, la integración de los componentes biológicos, psicológicos y sociales. En el hombre representa el fundamento de la interpretación, comprensión y desarrollo de actitudes favorables a la integración de las acciones médicas. Debemos ver a cada estudiante, a cada persona, de modo integral, como se ha venido hablando, o biopsicosocial, cultural, religioso, económico y sistema de valores y creencias. Continuando, vemos acá donde no es que yo prefiera el cerebro por encima de todas las demás áreas, pero si vemos acá, el cerebro humano es responsable de nuestros procesos tanto cognitivos, emocionales y conductuales. Los médicos, al igual que el resto de la población, padecen enfermedades que deben ser prevenibles, diagnosticadas y tratadas. En algunos casos están sometidos a un riesgo similar o incluso al resto de la población. Si vemos esta imagen un poco interactiva, ¿qué pueden ver? Alguien que me pueda decir. Cuando ven esta imagen a simple vista, ¿qué ven? Caos. Caos, estrés, dicen por ahí. Anatomía, dice mi compañero. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, así muchas veces que las personas creen que se puede presentar la salud mental, solo con el caos, una mente acá encerrada, si la pueden ver, estresada, encadenado, miren acá abajo, y así sucesivamente, pero no siempre las patologías mentales se ven de esta manera. Podemos estar, quizá como estamos cualquiera de nosotros aquí, y tener algún padecimiento. Entonces, dentro del ámbito de la medicina y del estudiante, sabemos que hay un término muy común actualmente, que es estoy estresado, tengo ansiedad, tengo una depresión que me está matando. Entonces, estas opiniones, vamos a ver el porqué de todas ellas. Eso se les resulta a ustedes cuando están en exámenes, por ejemplo, cuando hay alguna prueba que deben desarrollar. Y la expresión del estrés es utilizada por primera vez por Seeley en el 1926 en estudiantes de segundo curso de medicina en la Universidad de Praga, donde se abordaba el término que para tú tener el estrés debería haber un estresor, obviamente a diferencia de la ansiedad. Entonces aquí vemos que actualmente ese uso de la palabra estrés tiene una gran difusión en nuestro lenguaje cotidiano. Todo el mundo usted lo oye diciendo estoy estresado, tengo estrés por cualquier cosa. Verídica, no estoy diciendo que no lo sea, habiéndose convertido en un término muy común, entendiendo como un elemento causal, obviamente tiene un malestar personal y de gran parte de las enfermedades. Sin embargo, hemos de saber que el estrés es un componente normal de nuestras vidas y por tanto no es evitable. Estrés es esa reacción fisiológica al organismo en el que entra en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural y es necesaria, es muy necesaria para nuestra supervivencia, o sea, nos alerta y nos conlleva a. Cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de las enfermedades. Y ahí entra lo que es el núcleo cerúleo, la corteza prefrontal, la amígdala, que viene dada por el miedo y demás. Entonces, el origen del estrés, si vemos acá el hilo, o los hilos, tenemos demandas del entorno. Todos nosotros tenemos demandas del entorno, independientemente del escenario y la situación que tengamos. Cada uno conoce su propia experiencia. Tenemos el origen del estrés, demanda de nuestro entorno,
capacidad que tenemos como individuo, capacidad de afrontamiento que cada uno de nosotros tiene, y la percepción. Esa es una palabra que yo siempre la utilizo mucho, porque dependiendo de la percepción que nosotros tengamos de los estresores que nos demandan, es ahí como nosotros vamos a actuar. Esa percepción, que nunca la dejo de mencionar, en general pensamos en agentes, siempre que decimos estrés pensamos en algo negativo, a simple vista, pero el estrés puede ser producido por acontecimientos también positivos, personas que le dan una buena noticia, personas que tienen cosas buenas, puede ser un estresor importante, empieza ese estímulo a hacer estragos, empieza el nerviosismo, la ansiedad, damos una respuesta de alarma, si es inadecuada, entonces tenemos las patologías, si es adecuada, se apaga la respuesta inmediatamente. Factores y o estresores. Los médicos en formación, y yo creo que el médico nunca deja de formarse, se encuentra en un periodo en el que se consolidan sus competencias profesionales. Ahí hablo ya de los universitarios. Puede comportar un alto nivel de estrés que, dependiendo de los factores ambientales y de la vulnerabilidad personal, si hay un antecedente en la persona que lo pueda conllevar a que esa demanda y esa amenaza actual académica le haga debutar mayor a otros. Los estigmas, pueden haber también alteraciones tanto físicas como emocionales, y el estigma propio de los médicos. Los principales que tienen el estigma son los médicos en cuanto a la salud mental. Entonces debemos ir quitando ese estigma. Lo biopsicosocial, que lo mencioné al principio, los cambios, cada cambio, cada paso de cuatrimestre, de ciclo, o me voy a graduar, o voy a hacer pasantía, o qué especialidad voy a tomar, nos va a llevar a nosotros a sentir diferentes tipos de emociones. La dinámica familiar, sumamente importante, sentir el apoyo de nuestras familias. La negación a tener o a padecer alguna sintomatología, sentirse cómodo con los síntomas que tiene, o los mecanismos de afrontamiento que podemos utilizar. Busqué este gráfico donde habla, desde el 2010 a la actualidad, a grosso modo, donde los trastornos del estado de ánimo sacaron el mayor porcentaje, seguido de los trastornos relacionados con el consumo de alcohol, otras sustancias y los trastornos adaptativos. Que luego de la pandemia también, aparte de esos, se ha incrementado también lo que son los trastornos de ansiedad. Entonces, la población en cuestión, los estudiantes de medicina se caracterizan por una constante creciente ¿de qué? De exigencia académica, y lo hemos visto desde ahora hay más exigencia, una demanda del estudiante para hacer grandes esfuerzos de adaptabilidad. Por otro lado, aparece como necesaria una preparación óptima, fundamental para el futuro profesional en un mercado laboral cada vez mucho más competitivo. Aunado a esto, la carrera se desarrolla en un periodo ¿de qué? De transiciones y cambios, con características que son propias, como son la adolescencia. Fíjense que a veces entran de diferentes edades a la facultad, no siempre hay un examen psicológico, los test que se hacen que sean factibles, y esos cambios más la constante exigencia académica puede debutar a una persona, sin hablar de los antecedentes que pueda haber como familia. Los estudiantes de medicina sufren un importante estrés desde el inicio de su carrera. Recordar que el estrés, como dije ahorita, no siempre es malo. O sea, tenemos el euestrés, que es lo normal, tengo algo, tengo una carga, tengo un examen, algo que entregar, eso me ayuda a yo poder realizar mi tarea. Ya el distrés es el que se convierte en negativo. Sufre un importante estrés desde el inicio de su carrera, porque desde el principio, usted está en el primer cuatrimestre y está dando matemáticas y todos sus familiares le dicen, tómame la presión, ¿qué tú crees que yo tengo? ¿Qué es lo que me está pasando? Inyéctame. Y tú miras para el lado y tú dices, bueno, todavía no voy por esa parte. Si bien es aceptable cierto grado de tensión, no todos los estudiantes lo resuelven de manera adecuada, y ahí fue que hablamos de lo que son los mecanismos de afrontamiento de cada persona. En muchos de ellos, los programas y las exigencias generan miedo, incompetencia, muchos se sienten frustrados, enojo y sensación de inutilidad y culpa. Hay que tener cuidado con esto. Ya hablamos que los trastornos del ánimo
están presentes. Todos somos vulnerables a padecer cualquier tipo de estas patologías. Hay que prestarle la debida atención, verificar cambios. Los docentes deben estar presentes y darse cuenta si un estudiante ha faltado, si un estudiante ha cambiado, si antes participaba y ya no. Y debemos estar bien atentos a eso. Porque lo que hablé anteriormente del miedo, la culpa y demás, puede llevar a esas creencias irracionales de que tenemos la necesidad absoluta de ser amados, aprobados. Nosotros tenemos también una presión social, tanto en la universidad como a nivel general, por casi todas las personas que nos rodean y en todo lo que hacemos. Entonces, la ley del todo o nada, y ahí hay lo que es la sobregeneralización. O nadie me quiere, o sí, a mí me quiere todo el mundo. No hay un equilibrio. Una cosa son nuestras verdaderas necesidades y otra nuestros deseos o lo que nos gustaría. Hay que diferenciarla una de la otra. Como dice el monito ahí, please love me. No sé, ¿será un mono? No sé lo que ustedes ven por ahí. Un rato. Es para ver si estaban despiertos. Entonces, la ansiedad que no se puede quedar, fíjense cómo viene este fantasmita atrás de ella. Nos comemos las uñitas y demás. ¿Diferencias qué? La causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. En la ansiedad, esa respuesta del organismo continúa presente cuando ya ha desaparecido ese estímulo. Ya pasé el examen, pero sigo mal. Entonces, estamos ya ansiosos. Claro. Debe cumplir con criterios diagnósticos para hablar de esto. Si me la pasan allá arriba, porque esto no quiere pasar. Arriba. Hola. ¿Se van a dormir? Luis, pásemela. Ya él vio. Para adelante. Adelante, Luis. Otra. No, eso está para atrás, es para adelante. Parece que le gustó el tema. Más. Ay. Esté atento, Luis, porque ya se dañó el control. Problemática. Los trastornos por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 260 millones de personas en el mundo tienen trastorno de ansiedad. El ingreso a la universidad es una época de gran expectativa donde los estudiantes nuevos se vive una bonita ilusión hasta que llegan a la universidad y una fuerte preparación donde tendrán que dar respuesta. Dicen por ahí que, bueno, déjame yo dejarlo para último, dar respuesta a un nuevo nivel académico y formativo que les generará muchas preguntas, retos, miedos, frustraciones, siendo un gran reto de ansiedad en el que adolescentes y jóvenes se adaptan a un ambiente diferente al del colegio y la casa. Luis. Ya. Para adelante. Ay. Ojo con esto, las enfermedades psiquiátricas ocurren por la interacción entre ambiente y características personales propias, son las que llevan a la manifestación de la patología mental en los médicos. Por tanto, los trastornos psíquicos no pueden atribuirse simplemente a estresores ocupacionales, sino que debemos verificar antecedentes y las exposiciones que tenemos así como los criterios diagnósticos. Por ejemplo, no autodiagnosticarse, siempre es muy común. Yo sufro de esto, yo tengo esto, estoy padeciendo de X o Y patología. Tenemos criterio basado en DSM-5, CIE-12, sinopsis de Kaplan, o sea, tenemos un rango para valorar. No es simple hecho por tener una sintomatología, debemos encasillar a un diagnóstico. Si las cosas o los síntomas que los jóvenes o la población en general presentan en base a la salud mental, te dicen, no, yo estaba depresivo, yo estaba ansioso, X, etcétera, y te dice, pero me puse a ver una serie de Netflix y se me quitó. Me fui a comer un helado y ya yo me siento bien. Me puse a ver HBO, me fue bien. Me puse a comer pizza y demás, lo dejo ahí a su interpretación. No voy a decir más nada en esa parte. Y se me quitó. No podemos hablar de un trastorno, porque si es un trastorno no se quita viendo Netflix, comiendo helado, ni saliendo a pasear, ni comiendo pizza. Entonces tenemos que buscar los criterios diagnósticos.
Algo muy interesante que siempre se habla en todas las áreas médicas y son los hábitos no saludables y las adicciones que están muy en boga actualmente. Esto nos lleva a los trastornos del sueño, trastornos de alimentación y esos hábitos no saludables como el consumo de alcohol, tabaco o drogas o sustancias psicoactivas se emplean como una forma de escapar de los problemas, pero al fin y al cabo lo que terminan es entorpeciendo ya lo que ya tú tenías. Universitarios y medicina, los estudiantes universitarios presentan diferentes niveles de ansiedad de forma significativa debido a la exposición de enfermedades también, como se ha hablado, y rendimiento académico durante el inicio del pregrado. Estos niveles de ansiedad se evidencian aún más elevados en estudiantes del área de la salud, desencadenando a largo plazo intervenciones terapéuticas. Deben ir a terapia todos debemos ir a terapia. Se debe a que el espacio universitario evalúa a los estudiantes muchas cualidades que competen en su formación académica, es decir, el estudiante universitario está todo el tiempo sometido a responsabilidades estrictas como exámenes, carga académica, trabajos, y adicional a esto una presión social, económica, familiar, cambios psicológicos, físicos por la etapa en la que se encuentran. Generalidad y necesidad. En todo el mundo los problemas de salud mental suelen ser atendidos por primera vez. Aquí ya me voy a enfocar en por qué debemos prestarle mucha atención a los estudiantes de medicina, porque al igual que todos los demás, pueden padecer sintomatología de salud mental o un trastorno, por lo que cabe destacar que debemos instruir más, darle más importancia desde la universidad, desde lo básico, desde el ciclo preclínico, el ciclo clínico y demás, porque si ellos no resuelven esos problemas a tiempo, no van a poder ser esos profesionales competentes. ¿Por qué? ¿Por qué se atiende principalmente? Las personas prefieren acudir a cualquier tipo de médico antes de ir a alguien de salud mental, sea psicología o psiquiatría, y principalmente psiquiatría. Todo el mundo se siente muy a gusto cuando dice, tengo mi psicólogo, pero cuando tú dices, tengo mi psiquiatra, tú dices, bueno, mejor no lo voy a decir. Entonces, hay veces que, ¿por qué? Porque hay mayor alivio del paciente con los médicos de atención primaria. Pero ¿quiénes son esas personas que te dan atención primaria? Los pasantes, los médicos graduados. Si no tienen un conocimiento de salud mental, no van a saber ayudar a tiempo y referir a tiempo. ¿Y por qué piensan eso los pacientes? Porque no se encasillan a ir a psicología, terapia o psiquiatría. Entonces hay personas, y esto es real, que me han comentado, yo voy a tal psiquiatra porque en ese consultorio dice gastro y psiquiatría, pueden pensar que estoy en el gastro, literalmente. Ya la problemática, el médico se queja de tener diversas dificultades en el tratamiento de los trastornos de salud mental. Una vez por no poseer los conocimientos suficientes o por encontrar dificultad en el abordaje de las enfermedades y otras por desconocer las actitudes que debe adoptar ante ellas. Y eso viene por el déficit de la educación que se le debe dar. Reforzamiento e integración, debemos integrar, o sea, tenemos que ver al paciente de manera integral y eso incluye la salud mental. Adelante. Ya casi terminando, para que no me ataquen por aquí, se está identificando una fuerte necesidad de formación continua, es una crisis que hay actualmente, en salud mental para los médicos de atención primaria, en particular en el campo de la entrevista clínica, la entrevista psicológica, psiquiátrica, cómo hacer el abordaje, y los conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo la ayuda psicológica. Eso, help, ayuda, reforzamiento en salud mental, integración multidisciplinario, sí, el psiquiatra es médico, no es un brujo, psicoeducación, concientización de la salud mental, empatía, una escucha activa y humanización en los servicios de salud. Y terminando, tenemos que conseguir plenamente todo lo que emprendemos. Eso es una frasecita que aquí dice. No tiene sentido compararnos de forma envidiosa con los logros de los demás, puesto que no se tiene ningún control sobre el comportamiento de ellos, sino solo sobre el de nosotros mismos. Gracias.